A continuación, 3 universitarias son asesinadas. Parece como si la misma persona las hubiera matado a todas. Le gustaban las mujeres jóvenes y bonitas. La policía enseguida tiene un sospechoso. En términos legales es como ganar la lotería. Pero no todos confiaban que fuera el culpable. Si presume de 3, ¿por qué no 4? Mencionó los otros casos, pero nunca mencionó a Susan Shoemake. 20 años de preguntas sin respuestas, hasta que décadas después las pruebas desvelan la terrible verdad. Es espantoso pensar que hay más de un monstruo en tu comunidad a la vez. Faltaba una semana para que empezara el semestre de invierno en 1981. Susan Shoemake volvió al campus de la Universidad del Sur de Illinois en Carbondale. Estaba deseosa de empezar su último año. Había conseguido un trabajo en una emisora de radio e iba a hacer una parte del trabajo de locución. Sue Shoemake, sección 3, descripción, narración y diálogo. El 17 de agosto, Susan salió de la radio justo antes de las 6 de la tarde. Había quedado con una amiga para cenar, pero nunca llegó a su cita. La amiga con quien se suponía que iba a cenar era su compañera de cuarto, Mary. Mary no sabía dónde se había metido. Esa misma noche, sobre las 12, empezó a llamar a sus amigos y a ir a lugares donde creía que podía estar. Al día siguiente, aún sin noticias de Susan, informó a la policía. ¿Dónde fue eso? Aquella noche, unos agentes vieron unas plantas pisoteadas cerca de un camino de tierra que los estudiantes usaban para cruzar el campus de un lado a otro. Cuando se metió entre los arbustos y alumbró, los arbustos eran muy altos y era muy difícil ver nada, pero de pronto vio el cuerpo de Susan. Fue sinceramente algo que nos destrozó. Era evidentemente horrible e inmediatamente rompí a llorar. Fue un momento muy duro para mí. Al parecer, habían golpeado a Susan, estrangulado y agredido sexualmente. La policía creía que el crimen había sucedido poco después de que Susan saliera de la radio, entre las 6 y las 6:30. Lo que significaba que fue raptada y atacada a plena luz del día. Sucedió a plena luz del día, y creo que fue una de las cosas que más asustó a la población, que fuera tan aleatorio. La policía pidió la colaboración de cualquiera que pudiera haber visto algo sospechoso. También interrogaron a todos los amigos de Susan, incluidas sus anteriores relaciones amorosas. Había algunos chicos que le habían pedido para salir y ella los había rechazado, y estos formaban parte de un grupo de sospechosos cada vez más numeroso. La policía también debía considerar si el autor era un desconocido. Debido a la localización del asesinato y a su accesibilidad a las residencias de estudiantes, investigaron las listas de residencias y quién vivía en el campus. Era una víctima tan inocente. Lo que nos asustaba a todos era que un monstruo que no sabíamos de dónde venía agrediera a una persona querida, que nos mortificara, y fue lo que le pasó a Susan. Luego, la policía se enteró de una coincidencia destacable. El día del asesinato de Susan, una empresa de subcontratación que construía el nuevo gimnasio del campus había empleado a un hombre que había sido sospechoso de 2 asesinatos. Ambas víctimas eran estudiantes universitarias. No olvidemos que trabajaba a 300 metros de un campus, donde hay 8 o 9 mil chicas bonitas paseándose a diario. Los investigadores entonces supieron que si había violado y matado a una mujer, él era el culpable. Días después del asesinato de Susan Shoemake, John Paul Phillips era el primer sospechoso de la lista. En la ciudad tenía fama de demonio. Tenía un temperamento terrible. Nos conocimos de jóvenes, cuando tenía quizá 15 o 16 años, en una pelea donde quiso pegar a un niño con un bate de béisbol. Phillips había sido sospechoso de violación y asesinato de 2 mujeres del campus sur de Illinois 5 años antes. La joven de 21 años, Teresa Clark, fue hallada violada y muerta en su apartamento fuera del campus. En aquel entonces, John Paul Phillips vivía en un apartamento a apenas 30 metros de allí. Trabajamos en el caso hasta desfallecer, pero no teníamos huellas dactilares. El ADN era una cosa futurista y no había testigos, pero confiábamos bastante que él era nuestro hombre. Un año después, la joven de 24 años, Kathleen McSherry, también fue hallada violada y asesinada en su apartamento. De nuevo, John Paul Phillips vivía en el vecindario. Otra vez, sin ADN ni huellas. ¿Dónde está Paul ahora? Resultó que vivía en unos bloques cercanos. No había pruebas suficientes para arrestar a John Paul Phillips por ninguno de los asesinatos, pero en el caso de Susan Shoemake, la policía finalmente obtuvo una pista.
En la autopsia de Susan, el médico forense halló 2 cabellos ajenos al cuerpo de la chica, supuestamente de su asesino. Recuperamos un vello corporal y otro púbico del cuerpo de Susan. Phillips facilitó voluntariamente muestras para compararlas. Bajo la lente del microscopio, el pelo de Philip no era similar y lo descartaron como sospechoso. A pesar del análisis del vello, la familia de Susan estaba convencida de que John Paul Phillips era el asesino de la chica. Y no detuvieron a Phillips en aquel entonces. No le arrestaron ni le acusaron. Lo que no entendí en aquellos instantes, porque me parecía que había motivos suficientes. Más tarde, Phillips cometió varias agresiones y acabó en la cárcel. Salió de paseo al lago de Devil's Kitchen. Vio a una jovencita con su novio en una de las zonas de acampada. Se acercó a ellos, pistola en mano. También fue a Carterville y secuestró a una chica. Pero la policía finalmente encontró una pista para el caso de Susan Shoemake. Primero, halló su mochila amarilla en las aguas de un arroyo detrás de la residencia de estudiantes. Faltaba el monedero. Sus amigos aseguraron que solía llevar $10. Y un empleado del campus encontró un neceser rojo con algunos artículos de aseo, no muy lejos del lugar donde habían matado a Susan Shoemake. Dentro, la policía encontró una identificación. Encontró un frasco de la farmacia con el nombre de Daniel Wollaston que habían prescrito en el centro correccional de Maynard. Hicieron unas comprobaciones y descubrieron que el chico estaba en libertad condicional y devino una persona de interés. El joven de 21 años, Daniel Wollaston, acababa de salir de la cárcel después de una condena por robo. Era un empleado de mantenimiento en el campus cuando sucedió el asesinato. Daniel trabajaba en los apartamentos Quad, que están probablemente a 400 metros del lugar del crimen. Al ser interrogado por la policía, Wollaston afirmó tener una coartada para la tarde del asesinato de Susan Shoemake, que estaba con una amiga. Y los agentes le acompañaron a diversos lugares para localizar a la persona con la que había pasado la noche, pero no la encontraron. Wollaston cooperó con la policía y aportó muestras de cabello. Pero al día siguiente, cuando la policía fue a hablar con él otra vez, se había ido. En su cuarto encontraron una nota hecha a pedazos, algunos trozos en el váter y el resto en la papelera. Parecía casi una nota de suicidio. No sé por qué siempre soy yo. Sé que no podré soportar la cárcel otra vez. Sé que será lo mejor para todos. La policía siguió buscando a Wollaston hasta que examinaron su muestra de cabello. El vello de Wollaston no coincidía con el pelo encontrado en el cuerpo de Susan, así que le descartaron como sospechoso. El caso amenazaba con quedar irresuelto, hasta que John Paul Phillips, encarcelado por violación y secuestro, supuestamente se jacta de sus asesinatos a un compañero de celda, Thomas Mockabee. Un día, en la celda relata todos los crímenes que ha cometido a Thomas Mockabee y le da información detallada sobre estos asesinatos, detalles que solo sabría un asesino. Phillips describió detalles sobre los asesinatos de las universitarias Kathleen McSherry y Teresa Clark, y también confesó haber matado a una tercera mujer, una camarera, Joan Wetherall. Pero nunca mencionó a Susan Shoemake. Si presume de 3, ¿por qué no 4? Nunca mencionó a la señora Shoemake, pero todo el mundo entonces creyó que él era el responsable. La policía creyó que John Paul Phillips también había matado a Susan Shoemake. Pero si se equivocaba, un asesino seguiría suelto. En noviembre de 1986, John Paul Phillips compareció ante un tribunal por el asesinato de Joan Wetherall, uno de los asesinatos que Phillips supuestamente había confesado durante su conversación con un prisionero de celda. De hecho, al terminar, el juez no solo manifestó tener certeza de su culpabilidad, sino que con las pruebas reunidas podía condenarlo por los otros 2. El día de su sentencia, Phillips se dirigió al tribunal. Dijo: verán, no le he matado, pero ojalá haya sentido cada segundo. E inmediatamente el juez dictó la pena de muerte y lo encerraron en el corredor de la muerte. Pero antes de que se ejecutara la sentencia, murió entre rejas a los 40 años por un ataque al corazón. Aunque Phillips se jactó a su compañero de celda de haber matado a 3 mujeres, nunca mencionó a Susan Shoemake. Pero aún así, su familia estaba segura de su culpabilidad. Creíamos que Phillips era el asesino, y fue a la cárcel y murió allí dentro. Por tanto, mi familia pensó: bien, ya se ha terminado, se acabó. Está muerto. Otros no estaban tan seguros. Por una cosa, la muerte de Susan
era distinta a las demás. La mayoría de sus crímenes habían sido de noche y ese no era el caso de Susan Shoemake. Un detalle menor quizás, pero suficiente para que no cuadrara. El teniente Paul Eccles era compañero de Susan en la universidad y guardaba una foto de su caso en el escritorio. Solo hacía falta mirar la fotografía para ver que era un momento feliz. Un padre junto a su hija, muy orgulloso y sabiendo la historia, que yo conocía por entonces, que la habían asesinado. Ese fue un caso que siempre me tuvo pendiente. En el año 2000, casi 20 años después del asesinato de Susan, un nuevo proceso de ADN, llamado PRC, hacía posible hacer un test de una pequeña muestra biológica, mientras que en el pasado se requerían cantidades mucho mayores. Esencialmente el proceso es fotocopiar ADN. Se copian los fragmentos específicos de ADN que interesan para el análisis. De este modo, los analistas examinaron la pequeña muestra de ADN obtenida en la autopsia de Susan Shoemake y pudieron identificar el perfil de ADN del asesino. Empezamos a jugar. Había probabilidades altas de deducir quién la mató. John Paul Phillips no tenía una muestra de ADN archivada, así que la policía tomó la medida extraordinaria de solicitar al Estado la exhumación del cadáver. Lo querían descartar como sospechoso y necesitaban su ADN para hacerlo. Extrajeron una muestra de ADN del tuétano de Phillips, pero no coincidía con el ADN de la escena del crimen. Llamé a la madre de Susan para decírselo. Fue una llamada muy emotiva. Lloraba mientras hablábamos. Es obvio que jamás olvidas la muerte así de un hijo. Y se decepcionó mucho, pero intenté asegurarle que la investigación seguía e intentaríamos identificar al sospechoso. Me puse furioso cuando pasó aquello, porque probablemente en el subconsciente creía haber cerrado ese capítulo, haber puesto fin. Y las malas noticias no terminaron ahí. El ADN no coincidía con ninguno en la base de datos estatal de delincuentes fichados. Y descubrimos que debía ser alguien que nunca había participado o contribuido en la base de datos CODIS. Si el asesino no era Phillips, ni nadie que cometiera un delito grave previo a la creación de la base de datos, entonces, ¿quién era? ¿Cómo debíamos continuar? Y la respuesta básica era, remontémonos en el tiempo y estudiemos qué otros sospechosos tenía el caso. ¿A quién debemos pedir muestras de ADN? Hagámoslo hasta que nos quedemos sin sospechosos. La primera persona de la lista era Daniel Wollaston. Originalmente era sospechoso. Trabajaba a 400 metros del lugar del asesinato. Luego huyó después de interrogarle la policía. La policía le localizó en Michigan. Trabajaba en un desguace de coches. En esa época estaba divorciado y tenía un hijo. Y no quería hablar con la policía. Wollaston les dijo que había dado muestras de cabello y sus huellas dactilares en 1981 y que no quería cooperar más con esta investigación. Los investigadores le pidieron una muestra de ADN. Wollaston se negó a darla. Y el juzgado denegó la orden aludiendo a la falta de una causa probable. El cabello de Wollaston estaba archivado en el caso original, pero las muestras no contenían material de raíz, así que no podían usarse para generar un perfil genético completo. Por eso, los investigadores decidieron probar un método no convencional para obtener el ADN de Wollaston. Habían pasado muchos años, casi 20, y el teniente Paul Eccles estaba seguro de acercarse al asesino de Susan Shoemake. Pero solo el ADN podía probarlo. Y el sospechoso, Daniel Wollaston, no tenía voluntad de darlo. Por tanto, la policía del estado de Michigan decidió hacerse con una muestra por una vía perfectamente legal. Decidieron ponerle bajo vigilancia. El propósito general era intentar obtener algo que pudiera llevar el ADN de Daniel Wollaston para poder identificarle o descartarle. No era fácil. Como Wollaston trabajaba en un desguace de piezas de recambio para coches, solo otros empleados podían acercarse a él sin levantar sospechas. Entonces, la policía supo que acababa de vender su coche y sabían que fumaba cigarrillos. Así que buscaron el coche hasta dar con el nuevo propietario. Le pidieron colillas de cigarrillo del cenicero. Respondió, yo no fumo, y todos mis amigos tiran las colillas por la ventana, así que estas ya estaban cuando compré el coche. Había más de una docena de colillas. La policía esperaba que al menos una fuera de Daniel Wollaston. Dieron las pruebas a la analista de ADN Jennifer Andrew.
Lo que entendí de mi conversación con el investigador a cargo del caso fue que habían matado a una estudiante universitaria hacía 20 años, y yo, que recién salía de la universidad, me lo tomé como algo personal. Una a una, Andrew cortó los filtros de las colillas, a menudo una buena fuente de ADN. Porque es donde se deposita toda la saliva y las células de piel. Trató las muestras con un disolvente que separa el ADN. Se generó un perfil de un hombre desconocido. La gente piensa que el trabajo es divertido, pero es muy, muy estresante. Y son momentos como este los que hacen que valga la pena. El perfil fue remitido a Illinois para ser comparado con el material genético hallado en el cuerpo de Susan Shoemake. Y coincidía con el de Daniel Wolosson. Estaba eufórico, por supuesto, porque esto, en términos legales, es casi como ganar la lotería. Naturalmente, el teniente Eccles necesitaría otro test de ADN para confirmar los resultados de ADN de las colillas. Hasta entonces, Eccles quería impedir que Wolosson huyera, y discurrió una artimaña. Confrontó a Wolosson con algunas pruebas inventadas. Para mí era importante sacar la información que me diera motivos suficientes para arrestarle. Le conté la historia de un testimonio que no era cierta. Le expliqué que había otra persona que trabajaba con él en los apartamentos Quad que había admitido ver a Daniel Wolosson andar por detrás de Susan llevando una mochila amarilla la tarde del asesinato. Y aún fui más allá y le dije que tenía una huella dactilar que le vinculaba con aquella mochila. Y entonces, inmediatamente, sin que yo dijera nada, admitió: verá, cogí $10 de aquella mochila y supe que decía la verdad. Era como un perrito asustado. Y Wolosson fue arrestado, obligándole a proporcionar una muestra adicional de ADN. Aquel test no dejó lugar a dudas. Él era la fuente de ADN hallado en Susan Shoemake. Sabía lo suficiente sobre ADN para tener la certeza de que las posibilidades de que no coincidieran, en este caso, iban a ser de 1 por cada 300 millones, siendo muy conservador. La fiscalía no pudo descifrar la razón del asesinato de Susan Shoemake. Dedujeron que Wolosson la vio caminando sola por el camino y decidió atacarla. Era tarde, nadie oyó ni vio nada. Dejó allí su ADN. Luego cogió la mochila amarilla. Robó $10 del monedero, tiró la bolsa en el arroyo y se le cayó un neceser con su prescripción médica, no muy lejos de allí. La aleatoriedad es lo que espanta. Nadie la acechaba, nadie la seleccionó. Simplemente pasó por el lugar equivocado en el momento equivocado. Pese a las pruebas que le inculpaban, Wolosson se declaró inocente. En marzo de 2006, 25 años después del asesinato de Susan, Daniel Wolosson fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a 40 años de cárcel. La universidad actualmente ha construido un paso a nivel de peatones adecuadamente iluminado para que los estudiantes ya no tengan que atravesar el camino de tierra lleno de vegetación donde raptaron y mataron a Susan. Le pusieron su nombre en honor a la chica. Mi mujer hizo un comentario y dijo: ¿sabes? Me pregunto cuánto debe costar construir uno de estos pasos a nivel. Y respondí: te diré lo que cuesta. Cuesta una vida humana. Por eso hacemos lo que hacemos, para que se haga justicia a estas familias que tienen un gran mérito también. Son quienes nos hacen persistir en nuestro camino. Después del juicio, volví al lugar y me sorprendió ver a algunas personas. Había flores y globos. Según parece, muchas personas sintieron la necesidad de acercarse al lugar. Fue muy conmovedor. A continuación, una conocida empresaria es atacada brutalmente en su oficina. Había mucha sangre en el suelo, en las paredes y en la puerta. ¿Era obra de un empleado descontento? Nadie se fiaba de él. Se va debido al estrés. ¿O un robo frustrado? Le di $1000 la noche que la mataron y nunca hallaron ese dinero. Un testigo presenta un posible móvil. Me hizo prometer que si le sucedía algo iría inmediatamente a la policía. Las pruebas revelan algunos interrogantes, pero plantean muchos más. No parecía planeado, básicamente improvisó.
Durante años, George Hansen y Mary Ann Cleavery dirigieron conjuntamente su negocio de reformas Zulo en Loves Park, Illinois. Y eran toda una pareja. Sus anuncios en televisión contribuyeron al éxito del negocio. En Al Zulo, no te mudes. Reforma. Con una llamada lo resuelve todo. Mary Ann llevaba las cuentas. George se encargaba de las reformas, el mantenimiento y los materiales. En 2004, Mary Ann dijo a su socio que quería jubilarse. Muy buena persona, muy amable, siempre dispuesta a ayudar. Quería empezar a disfrutar de la vida un poco, saborear los frutos de su trabajo. Unos días antes de las vacaciones de Navidad, cuando todos se habían ido, Mary Ann trabajó hasta tarde revisando los libros. Cuando se disponía a cerrar la oficina e irse, la atacaron brutalmente. A la mañana siguiente, su socio George Hansen y otro empleado hallaron el cuerpo de Mary Ann al llegar al trabajo. Vi toda esa sangre alrededor de Mary Ann. Era la primera vez que veía el cuerpo y algo tan horrible. Los paramédicos certificaron su muerte en el lugar. Cada mañana iba a su oficina y le deseaba un buen día. Y por supuesto, ella a mí. Esa fue la última vez que hablamos. Tenía graves heridas en la cabeza y el patólogo determinó que le habían golpeado al menos 3 veces por detrás. Los criminalistas hallaron algunas pistas extrañas. Había sangre fresca encima de la coagulada, lo que indicaba que se habían producido 2 altercados distintos. Pude determinar que primero recibió al menos 2 golpes en el vestíbulo. Al rato el asesino se arrodilló sobre ella y le propinó 2 golpes más. Te preguntas por qué esa persona regresó y le golpeó de nuevo. El monedero de Mary Ann no estaba, lo que indicaba un posible móvil de robo. Pero no se habían llevado otras cosas de la oficina. Prevés que desaparezcan cosas de valor que una persona pueda llevarse, que falten. No faltaba nada de la empresa. Mary Ann era una viuda de 69 años, madre de 5 hijos y adultos. Tengo problemas de visión. Ella era mis ojos. Era mi amor. Y era mi vida. Teníamos planes. No éramos 2 viejos sentados, viendo pasar las horas. En busca de sospechosos, los investigadores descubren que la empresa había despedido no hacía mucho a un trabajador, Kevin Doyle. Y su antipatía hacia Mary Ann era conocida. Nadie confiaba en él, incluidos los empleados de Zulo. Había trabajado en Al Zulo. Se va debido al estrés o a una especie de ataque de nervios. Doyle tenía un móvil y conservaba las llaves del edificio. Eso lo convertía en principal sospechoso. Hola, soy Mary Ann y él es George, y somos especialistas en reformas. Al Zulo era una institución en Loves Park, Illinois. Reformas Al Zulo te ayuda a convertir tu casa en un hogar. Mary Ann aparecía en algunos anuncios impresos al principio de fundar la empresa, al estilo de Vanna White con los armarios de cocina. Mary Ann Cleavery era conocida en el vecindario por su generosidad. Daba a los trabajadores anticipos de su bolsillo, no del dinero de la empresa. Los investigadores estaban seguros de que un cliente o un empleado había matado a Mary Ann. Tenía que ser alguien familiarizado con la distribución del negocio. La investigación se centró en un ex empleado resentido, Kevin Doyle. No era una persona honrada. Al parecer hablaba mucho y hacía poco. Creo que decía cosas que no eran ciertas y que no se podía confiar en él. Al ser interrogado, Doyle declaró estar en casa, enfermo, en el momento del asesinato, aunque nadie podía confirmar su coartada. Kevin Doyle no tenía antecedentes penales. Pero el día después del asesinato hizo algo muy extraño. Kevin se presenta y ofrece su ayuda a la familia, explicando cómo podía reflotar el negocio. Pensamos, perfecto, ya tenemos a un sospechoso. Es tan frecuente ver testigos excesivamente cooperativos, por así decirlo. Pues eso era Kevin.
La policía supo también que Mary Ann y su socio, George Hansen, no se llevaban bien. Siempre fue un reto entre ellos dos, porque tenían personalidades tan dispares. Siempre se peleaban. Ella siempre iba muy elegante, sabía hablar, sabía comportarse. En cambio, él no aparentaba ser una persona fuerte, honesta y ética. Eran socios en el negocio y llevaban muchos años trabajando. Ella desconocía que él estuviera rabioso porque Al Zulo la había hecho socia igualitaria del negocio al morir. George negaba que tuvieran problemas y afirmaba que su relación con Mary Ann era buena. Una relación entre socios es como un matrimonio. Si no te llevas bien, déjalo. Y nos llevábamos genial. Al ser interrogado por la policía, George contó que tenía una coartada para la hora del asesinato. Había salido a tomar algo con su esposa. Luego había llevado a su hija a la autoescuela y había ido a un salón de bronceado. Y creo que después se fue para casa. Luego, varios días después del asesinato, se produjo un hecho inesperado. Un vecino llamó a la policía y dijo haber visto una bolsa negra de basura sobre el hielo del río Rock, que estaba a 8 kilómetros del lugar del crimen. Lo que realmente les llamó la atención es que no hacía mucho habían encontrado un bebé en una bolsa de basura. Los bomberos usaron un camión para coger la bolsa en el hielo. Fue un gran proyecto. Varios hombres descendieron por encima del río hacia el hielo, que es peligroso, y recuperaron la bolsa. Dentro de la bolsa de basura había otra bolsa de plástico llena con varios objetos. Un jersey, un martillo, guantes de cuero y el bolso con el identificador de Mary Ann Cleary. Creo que cuando encontraron la bolsa, ataron cabos. Al parecer, el asesino había lanzado la bolsa desde el puente, pero no cayó en el agua, sino que aterrizó en el hielo. Solo con haber mirado por encima del puente podría haber dado unos pasos y hubiera alcanzado el agua. ¿Cómo se puede ser tan imbécil? El jersey de la bolsa tenía manchas de sangre. Había restos de sangre en el interior de la manga derecha, lo que confirma que una persona diestra le golpeó por detrás. Los análisis demostraron que la sangre era de Mary Ann. Los empleados reconocieron el jersey de inmediato. Era del propietario y fundador de la empresa, Al Zulo. El señor Zulo llevó ese jersey durante muchos años y siempre estaba en la oficina. La gente se lo ponía cuando tenía frío. Los científicos analizaron el suéter por si contenía células de la piel. Saqué muestras del cuello del jersey para determinar quién se lo había puesto. ¿Identificarían las células de la piel al asesino? La policía sospechaba de 2 personas en el asesinato de Mary Ann Cleary, su socio George Hansen y un empleado resentido, Kevin Doyle. Los análisis forenses del jersey ensangrentado, hallado en la bolsa de plástico arrojada que contenía objetos personales de Mary Ann, determinaron células de piel en el cuello. Esas células dieron un perfil de ADN. Cuando analicé las muestras del cuello para saber quién era, coincidió con el perfil de George Hansen y no coincidía con nadie más. Pero aquello no probaba que fuera el asesino. Era el suéter del propietario fundador de Al Zulo y estaba en el armario de la empresa. Otros empleados, además de George Hansen, a veces se lo ponían. Se ponía el jersey en invierno, por supuesto. Otros empleados se lo ponían de vez en cuando si tenían frío. Luego, la policía descubrió otros datos curiosos. Un análisis forense de la taza de café de Mary Ann determinó una fuerte cantidad de somníferos con prescripción. Pero Mary Ann no tenía prescritos esos fármacos. Poco después de tomarse el café se ponía muy mala. También le sucedía después de comer ensaladas. Se quedaba dormida sobre la mesa por las tardes. Cuando la policía preguntó quién tenía acceso directo a la comida de Mary Ann, solo mencionaron un nombre. Llegaba sintiéndose bien por las mañanas. George Hansen tenía por costumbre llevarle personalmente un café. Luego, el novio de Mary Ann contó a la policía un posible móvil. Algo que Mary Ann le había contado poco antes de morir. Me hizo prometerle que si le pasaba algo, iría inmediatamente a la policía con esta información. Mary Ann había mandado felicitaciones de Navidad a algunos clientes. Un par de ellos devolvieron las tarjetas a la empresa con notas informando de las dificultades que estaban atravesando.
Estos proveedores contaron a Mary Ann que no habían cobrado. Pero en los libros internos de la empresa constaban como pagados. Mary Ann hizo una revisión de las cuentas y descubrió que su socio, George Hansen, estaba robando a la empresa. Cobraba el dinero de los clientes y luego lo depositaba en su cuenta personal. Mary Ann descubrió que George había robado hasta $100.000. Además de quedarse con ingresos reales, también tenía un pequeño negocio paralelo que cargaba los suministros a cuenta de Al Zulo y los usaba después para proyectos personales. Mary Ann se exasperó al saber que la empresa estaba a un paso de la quiebra. Yo lo sabía, pero no podía contárselo a nadie. Si lo hubiera hecho, Mary Ann y mi relación se hubieran terminado inmediatamente. Le juré que guardaría el secreto. Según su novio, Mary Ann tenía pensado hacer frente a Hansen la tarde de su asesinato. Siempre que se enfrentaban, evitaban hacerlo delante de los empleados. Siempre era a puerta cerrada. Sabíamos que tuvieron una especie de reunión aquel día. Al ser interrogado por la policía, George Hansen no negó haber robado el dinero, pero explicó que Mary Ann también estaba implicada. Yo lo depositaba y nos repartíamos el dinero. No obstante, los registros contables de Mary Ann demostraban transferencias correspondientes al montante de su salario y nada más. A Jen Sandin le indignó la acusación de Hansen. Sabía que mentía. Sabía que mentía. Mentía más que hablaba. Ni me miraba. Y la policía descubrió también que George tenía otro posible móvil. Si lo mataba y no le cogían, cobraría $150.000 del seguro que cada uno tenía. Probablemente era la manera de generar el dinero para comprar la empresa. Además, la policía obtuvo otra pista. La noche del asesinato de Mary Ann, un testigo vio a un hombre en el puente del río Rock. Las pruebas del asesinato de Mary Ann fueron halladas posteriormente sobre el hielo debajo de aquel puente. La persona que había llamado a la policía vio la camioneta pasar a la altura de la bolsa, como mirándola o queriendo cogerla, y pensó que era sospechoso. Por eso avisó a la policía. Su vehículo era inconfundible. Tenía matrículas personalizadas donde se leía Zulo, el nombre de la empresa de Mary Ann y George. Y George era la única persona de la empresa con un vehículo que llevara esas matrículas. Lo más curioso es que cuando registraron el coche, descubrieron un anzuelo grande, cuerda y otros objetos que llevaban a cualquiera a pensar que quería intentar pescar la bolsa desde el puente. Los investigadores debían revisar los objetos hallados en la bolsa. Si podían probar que Hansen era el asesino. Yo no la maté. Desde un comienzo, la policía creyó que Mary Ann había sido asesinada por un compañero de trabajo. Eso cierra el cerco. Saber que es una acción hecha desde dentro y delimita el campo de investigación. George Hansen tenía un móvil. Mary Ann podía probar que estaba robando a la empresa. Contó a Hansen que informaría a la policía acerca de sus prácticas empresariales. Los científicos analizaron la bolsa de plástico que contenía el arma usada en el asesinato de Mary Ann Cleary. La pusieron en una cámara sellada llena de cianacrilato, gases de pegamento instantáneo. Son gases que se pegan a los aceites de huellas dactilares humanas. Procesé los objetos con un polvo detector de huellas. Se trata de un polvo fino y negro que espolvoree por la superficie. El polvo se adhiere a las huellas reveladas por el pegamento y las hace visibles. Hallaron 3 huellas claras y una huella de una palma. Esas huellas apuntaban a George Hansen. Los investigadores también encontraron guantes dentro de la bolsa, manchados con la sangre de Mary Ann. Las pruebas de ADN de células de piel en los guantes también apuntaban a George Hansen. Todos estaban manchados de sangre de Mary Ann, y los guantes y el suéter también tenían restos de ADN de George Hansen. El ADN probaba que George llevaba el jersey y los guantes cuando propinó los golpes mortales. Y los investigadores descubrieron la procedencia de los somníferos prescritos hallados en la taza de café de Mary Ann. Contactamos con la hermana de Hansen, quien firmó una declaración conforme estaba mandándole esas pastillas. A cambio, él le daba $25 al mes.
George Hansen fue arrestado y acusado de asesinato. La fiscalía cree que el móvil era económico. Quería comprar la empresa y no tenía dinero, así que pensó en cobrar el dinero del seguro que habían hecho como socios y heredar la empresa o adquirir el negocio y la vida continúa. La fiscalía cree que Merian esperó a que se marcharan todos los empleados antes de enfrentarse a Hansen por el desfalco. He visto entradas escritas con tu puño y letra. Está claro que los proveedores no han cobrado. Claro que han cobrado. Calculaba que había malversado a la empresa más de $100.000. Si no devolvía el dinero, Merian amenazaba con denunciarlo a la policía. No obstante, Hansen escogió otra opción: el asesinato. Cuando Merian se disponía a salir por la puerta trasera, Hansen la golpeó en la cabeza con un martillo. Mientras Hansen preparaba la escena para que pareciera un robo, percibió que Merian no estaba muerta. Por eso la golpeó de nuevo, acumulándose sangre nueva sobre la sangre coagulada. Una prueba del ataque doble. Metió el jersey, los guantes y el martillo, junto con el bolso de Merian, en la bolsa. De camino a casa, lanzó la bolsa al río. Pero era invierno, y por 1,5 metros no cayó dentro del río, sino sobre el hielo. Me gustaría haberle visto la cara cuando esa bolsa cayó en el hielo y oyó un ruido seco en vez del agua. La teoría era arrojar la bolsa al agua y que la arrastrara la corriente. Más tarde, un testigo vio el coche de Hansen ir y venir por el puente del río Rock. Muy probablemente, mientras pensaba cómo recuperar la bolsa con las pruebas que había intentado arrojar al río. Una vez detenido, Hansen cambió su historia. Negó haber matado a Merian, pero admitió haberlo encubierto. Dijo haber encontrado el cuerpo de Merian cuando llegó al trabajo. Pensó que lo acusarían de asesinato. Por eso sacó sus cosas de la escena del crimen. Ahí metí la pata. De verdad vi un martillo y guantes que eran míos. Vi toda la sangre alrededor de Merian. Me asusté, no llamé a la policía y lo recogí todo. Lo puse en una bolsa y me fui. Pero el jurado no le creyó. George Hansen fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a 60 años de cárcel. Estaré aquí toda mi vida. El jurado tardó más en escoger al presidente que en deliberar un veredicto de culpabilidad. Hola, soy Merian y él es George, de especialistas en reformas al Zulo. Mientras el jefe no está, nosotros pagamos. Te ofrecemos un descuento del 5%. Lo que había sido un negocio próspero terminó en decepción y asesinato. Pero las pruebas forenses y la madre naturaleza ayudaron a resolver el misterio. ¿Cuántas probabilidades hay de ir hasta un río con la intención de deshacerte de una bolsa y que caiga en el hielo? Después de haber examinado el río y haber visto que el agua fluye a unos pocos metros de cada orilla y la arroja por accidente en el sitio equivocado. Si George no fuera tan burro, habría sido un caso mucho más difícil de resolver. George confiaba en que no tenía testigos. No solo fueron las manchas de sangre, también las huellas y después el ADN del jersey. Todo eran indicios que apuntaban a George Hansen. A continuación, un intruso mata a un acomodado hombre de negocios. Los investigadores desvelan un extenso complot. Era un asesinato planeado. Había más gente que lo sabía y a la que habían invitado a participar. Amigos delatando a amigos. No he hecho nada. No parecía similar lo mucho que estaba implicado. Pero para atrapar al asesino, debían identificar una sola prueba. Todos esos estudiantes estaban implicados y quizá lo hiciera uno. Pasada la medianoche, en St. Cloud, Minnesota, el joven de 17 años, Jason McLennan, volvía a casa después de salir con un amigo. Se duchó en el piso de abajo, pero antes de acostarse, se acercó a la cocina para tomar un bocado. En la entrada, junto a la puerta principal, vio a su padre tumbado en el suelo, sangrando. Ayúdeme, han disparado a mi padre. Está en el suelo. Avisen a una ambulancia. Cuando la ambulancia llegó, hallaron al padre de Jason, Ken McLennan, de 53 años, muerto al pie de la escalera. Le habían disparado.
Parecía como si Ken McLennan, al bajar las escaleras, hubiera descubierto a un intruso. Si bajas las escaleras en Albornoz, no esperas que alguien te aguarde con un rifle cargado. Presentaba heridas en la sien, la frente, la garganta, la zona del pecho, la mano derecha y otra en la espalda. El ataque fue tan rápido e inesperado que McLennan apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cogió la punta del arma. De hecho, estiró el brazo y tocó el arma con la mano. El disparo le atravesó la mano. Hubo al menos otros 6 tiros, quizás 7, todos ellos en el cuerpo de Ken McLennan. El asesino se dedicó a recoger todos los casquillos, excepto uno. Había un casquillo del calibre 22 en el suelo de madera, junto al cuerpo. El móvil parecía ser el robo. Descubrimos que faltaban su cartera junto con algo de efectivo y tarjetas de visita, además de unas monedas extranjeras y su reloj. Ken McLennan era viudo. Como vicepresidente, a cargo de las ventas internacionales de una empresa de arte, viajaba a menudo y acababa de regresar de un viaje al extranjero. Se ganaba bien la vida. Tenía un patrimonio de más de $1 millón en cuanto a su seguro de vida y activos reales. La familia McLennan tenía dinero y exploramos esa hipótesis como móvil del asesinato. ¿Quién saldría ganando con su muerte? Al salir el sol a la mañana siguiente, la policía encontró algunas pruebas importantes fuera, sobre la nieve. Unas huellas de zapatos en el patio trasero que conducían directamente a la puerta principal. La policía estaba convencida de que aquellas huellas eran del asesino. En la autopsia de Ken McLennan, el forense recuperó 7 balas del cuerpo del calibre 22. Aquellas balas eran reveladoras. Había 4 tipos distintos de munición, planteando la posibilidad de más de un tirador. O el deseo del asesino de aparentar que había más de un tirador. Normalmente los ladrones no quieren enfrentarse al propietario ni a otros habitantes. Quieren entrar y salir. Sería muy poco habitual, en mi opinión, que alguien disparara tantas veces. Como el hijo de 17 años de la víctima, Jason, descubrió el cuerpo de su padre, los investigadores debían considerarle forzosamente como sospechoso. Confiscamos la ropa que Jason llevaba puesta cuando le vimos por primera vez. Esa ropa no tenía rastros aparentes de sangre. También sometimos a Jason a una prueba de detección de residuos de pólvora a primera hora de la mañana. Los resultados fueron negativos, no presentaba residuos. Otro sospechoso potencial era la prometida de Ken, una empresaria suiza, Alessandra Lautens. Había vivido con Jason y Ken durante su estancia en Florida. Y el hecho de que existiera y el hecho de que viviera en su casa era un tema de discusión entre el padre y el hijo. Pero sus planes de boda se habían pospuesto. Obtuvimos correos electrónicos de su prometida que indicaban algunos problemas en la relación cuando Ken fue asesinado. Además, ella seguía siendo la beneficiaria de una de las pólizas de vida de Ken. Esa póliza estaba valorada en $100.000. Pero Alessandra estaba en Suiza el día del asesinato y fue descartada como sospechosa. La policía centró su atención en las huellas de zapatos halladas en el exterior de la escena del crimen sobre la nieve. El hijo de la víctima, Jason, dijo que 2 pares eran de él y un amigo. Como no le permitían fumar dentro, Jason y su amigo salieron a la calle. Enviaron sus zapatos a Sue Gross para compararlos con fotos de la escena. Pondré tinta en la suela del zapato y lo presionaré contra la lámina transparente de acetato. Luego compararé esta transparencia con la fotografía remitida. Estas transparencias confirmaron que los 2 pares de huellas en la parte izquierda de la casa eran de los adolescentes. El tercer par de huellas al otro lado de la casa era diferente. Esas huellas rodeaban la casa hasta la puerta principal y no había otras que salieran de allí. La investigación se centró en el tercer grupo de huellas que rodeaban el lado opuesto de la casa. Las impresiones se procesaron con un programa informático llamado Buscador de Suelas, capaz de identificar el fabricante y el modelo de cualquier suela. Pudieron indicar que con seguridad esa impresión correspondía a zapatos de la marca Lux de Nueva York. La subsiguiente investigación reveló que había varias tiendas en St. Cloud, Minnesota, donde se vendían esas botas, Lux, una marca popular en el mundo del hip hop. Más tarde, la policía recibió una pista de una fuente inesperada. Recibí la llamada del padre de una estudiante de la Escuela Superior Técnica.
Declaraba que su hija estaba muy alterada por unos detalles que le habían contado en la escuela aquel día sobre el asesinato. Era la historia de un extenso complot. Lloraba histérica y decía que tenía mucho miedo de lo que iba a contarnos. Mientras la policía investigaba la muerte de Ken McLennan, oyó rumores de que la relación con su hijo de 17 años, Jason, no era buena. Según los amigos, Ken había abandonado a la madre de Jason cuando estaba muriendo de cáncer. Y Jason estaba muy resentido. Sin entrar a valorar la relación entre Ken y su esposa, si la mujer se está muriendo, está mal que te largues a otro continente y no regreses en semanas, dejando a Jason, que debía tener 12 años, a cargo de su madre moribunda. Según parece, esos acontecimientos le cambiaron. Se volvió más conflictivo, empezó a tener problemas en la escuela. Tras morir su esposa, Ken continuó viajando mucho por trabajo. Había historias sobre Jason solo durante semanas, sin prácticamente nada en la nevera y sin tener dinero. No sé hasta qué punto son historias exageradas. Está claro que Jason no murió de hambre. Después del asesinato de Ken McLennan, un estudiante compañero de Jason habló con la policía. Al menos había pedido a otro compañero del instituto que le proporcionara un arma. Varios estudiantes lo sabían. El informante declaró que Jason había pedido a varias personas que lo ayudaran a matar a su padre, pero todas ellas se negaron. No creían que iba a suceder de verdad. Otros parecían estar tan en su mundo feliz que nada era real de todos modos, o improbable que pasara. El informante explicó que un amigo, Matt Moller, aceptó ayudarle a conseguir el arma a cambio de dinero. Matt era un chico normal que quedó obnubilado por el dinero, obnubilado por las posibilidades. Cuando un niño rico te dice, puedes formar parte de mi vida, tendrás una casa grande y bonita, un coche bonito, tu vida será diferente si me ayudas. Así se enganchó. La policía encontró un rifle del calibre 22 en el cuarto de Matt, que confiscó y mandó a balística. Allí, Kurt Morin comprobó el rifle de Moller en un depósito de agua. Disparo dentro y las balas entran en el agua y descienden, caen lentamente hasta el fondo, y luego las aspiro con una manguera. Cogió las balas disparadas de prueba y las comparó con las recuperadas del cuerpo de McLennan. Los huecos y salientes no coincidían. Un examen más detenido demostraba por qué. Un baroscopio, un magnificador de fibra óptica, reveló una serie de mellas insólitas en el interior del cañón del arma. Las rascadas parecían ser recientes. Y por recientes me refiero a que tenían un color plateado. Habían rayado la capa de azul aplicada en fábrica. Alguien había rascado el interior del cañón para poder falsear los análisis balísticos. Por eso, el siguiente paso fue comprobar los casquillos de la escena del crimen con los de los disparos de la prueba, observando las marcas únicas que hace la aguja de percusión sobre la bala. Eran idénticas. Además, dentro del cañón había una pequeña gota de sangre. Los análisis de ADN revelaron que la sangre era de Ken McLennan. Tenía sentido, basándonos en la herida de la mano, que el señor McLennan había agarrado el arma antes de que le dispararan. Debido al contacto con la mano, un poco de sangre impregnó el interior del cañón del rifle. Confrontado con estas pruebas, Matt Moller admitió su implicación, pero insistió en que Jason McLennan era el asesino. Matt declaró haber oído los disparos. Jason volvió al coche, le devolvió el arma y entonces se fue a casa. Y Matt sabía algo que no se había hecho público: el uso de 4 tipos distintos de balas del calibre 22. Uno de los aspectos del que hablaron fue el uso de diferentes tipos de munición, de modo que si encontraban residuos de pólvora durante la investigación, fuera difícil relacionarlos con este rifle. Matt declaró que Jason le había dado $1000 para usar el arma. Pero al ser confrontado con la declaración de Matt,
Jason negó toda implicación en el asesinato de su padre. Jason se aferraba a su versión, que al salir de la ducha encontró a su padre muerto en el vestíbulo. Insistió que no tenía ni idea de quién lo había matado. La policía tenía dos versiones de los hechos referentes al asesinato de Ken McLennan, pero no estaba segura de cuál era cierta. Sabíamos que los dos tenían motivos para mentir. Por eso debíamos hacerlo lo mejor posible para probar lo que había sucedido frente a lo que ellos decían que había sucedido. Cuando el asesinato de Ken McLennan salió en las noticias, algunos estudiantes del instituto local en St. Cloud, Minnesota, llamaron a la policía diciendo que el hijo de la víctima, Jason, les había ofrecido dinero para ayudarle a matar a su padre. Uno de los estudiantes había estado en casa de McLennan semanas antes del homicidio. De hecho, Matt estaba en el vestíbulo de la residencia mientras Jason y este otro estudiante imitaban el ruido de disparos, ¡bang, bang!, cuando estaba claro que McLennan iba a entrar en la casa. Eso planteaba la posibilidad de que hubiera una tercera persona implicada en el asesinato. Nos preocupaba mucho pensar que todos aquellos estudiantes del instituto estuvieran implicados, que les pidiera ayuda y que uno de ellos accediera. La pista definitiva llegó cuando un estudiante condujo a la policía hasta unas pruebas incriminatorias. El día después del asesinato, un estudiante confesó saber dónde estaban las ropas con sangre que Jason llevaba puestas en el momento del asesinato. La policía halló la ropa exactamente donde el estudiante lo había indicado, enterradas en la propiedad de los padres de Matt Moller. Había una camiseta roja de cuadros escoceses, unos vaqueros con un guante negro en el bolsillo, unos calcetines blancos. También había información de Ken McLennan, que incluía su cartera, algunas tarjetas de visita y moneda extranjera. La ropa era de Jason McLennan. Los estudiantes le habían visto con ella el día del asesinato. Las pruebas de ADN determinaron que la sangre en la ropa pertenecía al padre de Jason. El hecho de que pudiéramos probar que aquellos vaqueros eran de Jason McLennan, con sangre de su padre en los bajos de una pernera, fue un momento extremadamente importante para la investigación. El guante ensangrentado aportó aún más datos. Los análisis de ADN en las células de la piel demostraban que Jason se lo había puesto. Y los científicos hallaron residuos de pólvora en el guante, de 4 tipos diferentes de balas del calibre 22. Los resultados fueron muy importantes porque, además del residuo de pólvora detectado, se corroboró lo que Matt Moller había declarado sobre el uso de diferentes municiones. Eso parecía probar que Jason había disparado los tiros mortales. Pero los fiscales tenían un gran problema. Seguían sin identificar quién había dejado las huellas sobre la nieve, las que llevaban hasta la puerta principal de la escena del crimen. Sabíamos que varios chicos del instituto habían hablado del tema, que habían hablado del dinero que iban a ganar, que tendrían una vida de lujo. Y por ello invertimos tanto tiempo en averiguar de quién eran las otras huellas. Si había otro estudiante implicado, el abogado defensor podía plantear una posible duda razonable. Debíamos poder explicar al jurado de quién eran esas huellas. Así que los fiscales presionaron a Matt Moller, recordándole que una condena por asesinato en primer grado significaba la cadena perpetua. Acordó declararse culpable de asesinato en segundo grado, a cambio de una reducción de condena. Matt luego admitió que los zapatos eran suyos y los entregó a la policía tras haberlos escondido en su sótano. Dijo haber hecho las huellas en un intento de despistar a los investigadores. Las puse de lado para compararlas, observando los rasgos y el patrón general y el tamaño del zapato. Y aquel zapato se correspondía con las huellas de la escena. Los fiscales creen que el móvil del crimen fue el odio que Jason sentía por su padre. Jason le culpaba por haber abandonado a su madre mientras moría de cáncer. Jason además quería el dinero de su padre. El patrimonio de Ken estaba valorado en $1,5 millones o $1,400,000 y Jason quería recoger los beneficios. La noche del asesinato, Ken McLennan regresaba a casa de un viaje de negocios y se acostó nada más llegar. Jason y Matt aguardaron fuera hasta que se durmió.
Y Matt usó el tercer par de botas para andar hasta la parte frontal de la casa, dejando un rastro con el que esperaban confundir a los investigadores. Jason entró con el rifle del calibre 22. Matt llamó al timbre de la casa. Cuando Ken McLennan bajó las escaleras para ver quién era, Jason le atacó. Ken agarró el cañón del rifle, pero era demasiado tarde, y Jason disparó 7 veces, matando a su padre al instante. Jason y Matt desvalijaron la casa para que pareciera un robo. Recogieron los casquillos gastados, pero sin querer, olvidaron uno. Matt se deshizo de las ropas manchadas de sangre de Jason e intentó estropear el interior del cañón para inutilizarlo como prueba. Pero la sangre de Ken McLennan en el interior del cañón y el casquillo de la escena fueron pruebas suficientes durante el juicio. Jason McLennan se declaró inocente y dijo haber matado a su padre en defensa propia. El jurado no le creyó. Jason fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a una cadena perpetua. Matt Moller se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 30 años. A veces todavía me levanto por las mañanas y veo los barrotes y pienso, wow, aún me cuesta creer que estoy en la cárcel, me cuesta creer que tomé una decisión que me trajo hasta aquí. El plan de los chicos de asesinar a Ken McLennan salió a la perfección. Pero el encubrimiento no pudo superar al escrutinio científico. Se encubrían mutuamente. No era un acto espontáneo, una reacción del momento. Lo habían planeado. Era una estrategia. E hicieron todo lo posible para dificultar la investigación. Por lo menos, cuando el jurado lo vio, supo que no era un accidente. Las pruebas forenses fueron muy relevantes. Teníamos ADN, balística, manchas de sangre. Y todas esas respuestas forenses nos llevaron a concluir, sin la menor duda, que Jason había pulsado el gatillo y que Matt, de hecho, le había ayudado.